En 14 años de guerra, más de 300.000 cubanos, médicos, maestros e ingenieros, así como soldados, jugaron un importante rol en Angola. Más de 2.000 perdieron la vida. En 1988, Cuba envió más tropas para la batalla decisiva de Cuito con navales. Fidel dirigió las operaciones desde La Habana. La derrota que sufrió el ejército sudafricano incrustó un gran clavo en el féretro del apartheid y adelantó la lucha del pueblo de Sudáfrica. Una derrota en aquellas condiciones hubiera podido significar el fin de la revolución cubana. Y todo eso ocurrió después del 75. Pero hay que reunir todo el material y eso. Pero nosotros no hemos escrito ni siquiera la historia de la revolución cubana. Had it not been for the Cuban presence in Africa, and in particular in Angola, the history of Africa would have never been what it is now. One of the greatest friends that Cuba has is Nelson Mandela and his appreciation for what the Cuban people did and Fidel Castro. But I think if you don't understand that history, then you'll never really understand the enormous success and the importance of the Cuban Revolution. Well, my president. My president. My brother. President, my brother. How are you? My brother. Please. Please. Very nice to see you. Estoy tan contento de verlo. Please sit down. Tan contento. Por favor, tenga bien Please sit down. sentarse. Please sit down. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, You must tell me when you are coming to South me Africa. tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. You see, no, just a moment. No. Un momentito. Es seguro, si ya yo recibí. The sooner the better. And we have had a visit from a wide Y nos ha variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as entrenó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I love it as a Quiero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I de love you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene a When? Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think it que will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very Él soon. se va a las 10. You are leaving at 10, so we are catching the plane together. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica, y en el camino hizo escala en Namibia, donde fue recibido por Sandu Joma, el líder de ese país. Welcome to the Republic of Namibia, Bienvenido a la República de Namibia. the country which you helped to El país liberate, de to be decir- liberated. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Fidel fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future. Si ustedes pueden, todos podemos. If you can do it, we will all be able to do it.
Fidel is linked to the post-colonial era as the figure who, more than any, I think, symbolizes independence and sovereignty of small nations, shaking off the yoke of the imperial powers, and the fact that he has been there for as long as he has and has been able to magnify his role to really a global force from this tiny island base. It is easy to build a nation. It is far more difficult to shape a society. And this is what Cuba is doing. It will need all the time in the world. It will need all the humility, all the meekness, all the generosity of spirit to itself and to others to emerge. En los años 70 y 80, el campo de batalla interno era la economía. Se hacían grandes esfuerzos para industrializar el país y crear un bienestar compartido pese al bloqueo de los Estados Unidos. Cuba dependía de un solo cultivo, el azúcar. La Unión Soviética había prometido comprar toda la producción. Fidel animaba al resto del país en el intento de alcanzar cosechas récord. Salir de su desarrollo es una tarea titánica realmente. Y salir del subdesarrollo en las condiciones de Cuba todavía más bloqueada por Estados Unidos. Ya que para la independencia de Cuba era esencial el apoyo de la Unión Soviética, Fidel se balanceaba en una situación que duró alrededor de 30 años. La ayuda de la Unión Soviética hizo posible que Cuba mantuviera sus avances en educación, salud, promoción del deporte y el desarrollo científico, así como una mayor diversificación industrial. Tiene la tapita destapada, o sea, nosotros ponemos Tiene destapada. De manera que Tú lo pones destapado. Yo trabajo en microscopía óptica en el centro. The government of Fidel Castro has shown a world that is teeming with billions of impoverished people that it is possible for a very poor country emerging from sickness and ignorance and corruption and poverty of a Batista regime to within a few short years educate all of its children, to create a system of education that is comprehensive, that reaches the entire society, that abolishes illiteracy, that is capable of export to other countries to help them learn to read and write and grow and know. A mediados de los años 80, se comenzaron a percibir problemas en la economía y la industria. La provisión de alimentos se hacía esporádica y se observaba corrupción. El sueño cubano de una sociedad igualitaria corría peligro. Ante la situación, la respuesta de Fidel fue la de supervisar personalmente cada aspecto de la realidad cubana. Criticaba, en ocasiones lisonjeaba y reorganizaba siempre en su estilo tan peculiar. La Habana se comerá todo el plato anoche. Aún en los periodos más críticos, Fidel siempre enfatizó el desarrollo del deporte. Cuba ha estado clasificada entre los 10 mejores países en medallas olímpicas. Under Fidel Castro, Cubans became famous as artists, as filmmakers, as writers, as baseball players, as boxers, as scientists, and as soldiers. So he took a country and he made them somebody, and there was a cost. And that's the part I think that the American press and certainly his critics emphasize. Cubans answer American critics who say they don't show sufficient respect for human rights by saying they respect the most basic human rights, providing health care, enough to eat, a place to stay, the basic needs
of life. And as for civil rights, they respect those also, they say, but that they will not tolerate anything against the revolution because a revolution is supported by the people.